Buenas, en este video le estaremos hablando de los dispositivos de almacenamiento. Comenzaremos con historia de los dispositivos de almacenamiento. Uno de los primeros dispositivos de almacenamiento de información fue la tarjeta perforada de Babbage, la cual tenía un inconveniente: no podía ser reutilizada. Luego aparece la cinta magnética. Esta sí era reutilizable, pero no era de acceso aleatorio. Para leer un bit se debían leer todos los anteriores. Por último aparecen los discos magnéticos, los cuales eran reutilizables y tenían el acceso aleatorio. En la década de 1950 aparecen los dispositivos magnéticos, considerados los dispositivos de almacenamiento de información más generalizados en cualquier sistema, ya que estos tenían una elevada capacidad de almacenamiento y rapidez de acceso directo a la información. A finales de la década de los 80 aparecen dispositivos ópticos, los cuales fueron utilizados en primera instancia para la televisión. En 1998, gracias a su fácil transportabilidad y alta calidad de almacenaje, este dispositivo se populariza, y se empieza a caracterizar, lo cual conlleva a que se empieza a comercializar y a utilizar en las computadoras. La primera generación de discos ópticos fue inventada por Philips y Sonic. Sonic, más que todo, fue el que colaboró con la creación. Continuemos con la definición de dispositivos de almacenamiento. Son componentes físicos que se utilizan para grabar y o leer los datos de un soporte de almacenamiento de datos de forma permanente o temporal. Una unidad de disco junto con los discos que graba son dispositivos de almacenamiento. Una computadora tiene almacenamiento primario o principales, RAM y ROM, y secundarios o auxiliares. El almacenamiento secundario no es necesario para que arranque una computadora, como unidades de disco duro externo, CD, DVD, entre otros. Estos dispositivos realizan las operaciones de lectura y o escritura en los medios donde se almacenan o guardan, lógica y físicamente, los archivos de un sistema informático. En el siguiente punto le estaremos hablando de los tipos de dispositivos de almacenamiento, en los cuales podemos obtener los dispositivos magnéticos, los dispositivos ópticos, los dispositivos magneto-ópticos, la unidad de estado sólido y otros dispositivos. Dispositivos magnéticos. Los dispositivos magnéticos son aquellos dispositivos de almacenamiento de datos en los que se utilizan las propiedades magnéticas de los materiales para almacenar información digital. Dispositivos ópticos. Un dispositivo o unidad de discos ópticos es el aparato que lee, lectora, o graba y lee, grabadora o grabadolectora. Discos ópticos. Unidad de disco magneto-óptico. La unidad de disco magneto-óptico permite el proceso de lectura y escritura de dichos discos con tecnología híbrida de los disquetes y los discos ópticos, aunque en entornos domésticos fueron menos usadas que las disqueras y las unidades de CD-ROM, pero tienen algunas ventajas en cuanto a los disquetes. Por una parte, admiten discos de gran capacidad, 230 MB, 640 MB o 1,3 GB. Además, son discos reescribibles, por lo que es interesante emplearlos, por ejemplo, para realizar copias de seguridad. En unidad de estado sólido podemos encontrar la unidad de memoria flash, que es un tipo de memoria que se comercializa para el uso de aparatos portátiles como cámaras digitales, agendas electrónicas, y también podemos obtener a las unidades de tarjeta de memoria. El lector de tarjetas de memoria es un periférico que lee y escribe en soportes de memoria flash actualmente instalados en una computadora, incluidos en una placa o mediante un puerto USB, marcos digitales, lectores DVD y otros dispositivos. Y en otros dispositivos podemos encontrar la unidad de tarjeta perforada, la unidad de cinta perforada y el almacenamiento en línea. Como último punto, pero no menos importante, vamos a decirles los dispositivos de almacenamiento existentes, los cuales son la unidad de cinta magnética, la unidad de disco flexible o disquera,
la unidad de disco rígido, la unidad de CD-ROM o lectora de CD, la unidad de CD R/RW o regrabadora de CDs, unidad de DVD-ROM, unidad de DVD, grabadora de DVD, unidad de BD, lectora o grabadora de discos Blu-ray, unidad de CD-ROM, lectora de CDs, unidad zip, unidad jazz, unidad SuperDisc, unidad ORP, unidad de memoria flash, unidad de tarjetas de memoria. Y eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias.